La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Y la entrevista del día en el noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea es con el director del INVIMA, el doctor Julio César Aldana, porque hay una noticia muy importante que ayer Carlos Fernando adelantaba el presidente de la República o la revelaba en el espacio de Prevención Acción y tiene que ver con el uso de emergencia de una nueva vacuna en el país, la autorización. La autorización para el ingreso a Colombia de la vacuna de Janssen. Esta es una filial de la multinacional farmacéutica Johnson & Johnson y que tiene unas características especiales que vamos a conversar con nuestro invitado. Pues saludamos de una vez al doctor Julio César Aldana, director del INVIMA. Doctor Aldana, muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea y amplíenos un poco más de esta vacuna, las características y si se puede decir cuándo llegaría al país. Bienvenido. Muy buenas tardes. Me alegra muchísimo estar con ustedes nuevamente. Esto es una excelente noticia, como decíamos ayer con el señor presidente de la República, con el doctor Iván Duque. Es una vacuna más que se suma a ese plan de vacunación que de manera muy temprana, con un gran esfuerzo, además de manera muy juiciosa, trazó el gobierno nacional para llegar a la inmunidad de 35 millones de colombianos y así poder adquirir esto que la comunidad científica internacional ha denominado la inmunidad de rebaño. De tal manera que la llegada de la vacuna de Janssen, de la multinacional Johnson & Johnson, se suma a la vacuna de Pfizer, de Sinovac y de AstraZeneca. Esto es una vacuna que tiene unas características muy importantes, como usted mencionaba. Una de ellas es que es la única vacuna que se aplica en una sola dosis, por ejemplo. Además, sus condiciones de almacenamiento no son muy exigentes. La cadena de frío que se debe conservar en ellas es de una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Pero además es una de las pocas vacunas que ha cursado o que ha adelantado ensayos clínicos en Colombia. De tal manera que aproximadamente 5.800 voluntarios colombianos, obviamente, tuvieron la oportunidad de hacer parte de estos ensayos, de estos estudios, en diferentes instituciones de salud que están debidamente certificadas en buenas prácticas clínicas. Y eso además nos permitió a nosotros, de paso, tener contacto más de cerca con toda la data clínica, con toda la información científica de este producto biológico, específicamente en todo lo que tiene que ver con seguridad, con eficacia y la red de farmacovigilancia, que es muy importante para analizar el comportamiento de las vacunas cuando pasan de ese escenario de los ensayos clínicos en miles de personas al escenario de los planes de vacunación en millones de personas. ¿Se sabe, doctor Aldana, cuándo podría llegar al país? ¿Se tiene un estimativo? Claro, recordemos nuevamente que el gobierno nacional ha hecho negociaciones en el marco de la bilateralidad y en el marco de la multilateralidad. La multilateralidad es en el protocolo conocido como COVAX, cuyas vacunas son evaluadas por la Organización Mundial de la Salud y que ya Colombia de alguna manera ha sido como reconocido, premiado. Así lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, al ser uno de los primeros 15 países en donde primero ha llegado esa vacuna. Ahora bien, en el marco de la bilateralidad, esas negociaciones que se han hecho con Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, por supuesto, y Moderna, esas condiciones las establecen las compañías, cada compañía con el Ministerio de Salud y con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud sobre todo, que es el órgano rector de todo este plan de vacunación, en donde con ellos es que se establece cuándo llega la vacuna, cuánta vacuna llega, dónde se va a quedar la vacuna y a dónde se va a dirigir esta vacuna. De tal manera que el gobierno ha sido muy juicioso, decía yo al principio de la entrevista, de manera muy temprana, con un gran esfuerzo liderado por el señor presidente de la República y el señor ministro del ramo, el doctor Fernando Ruiz, han diseñado juiciosamente ese plan, de tal manera que ahí se establecerán esos tiempos de acuerdo a las metas que se han ido trazando en las diferentes fases y etapas del plan de vacunación. Doctor Aldana, ¿por qué no le recordamos a nuestros televidentes y seguidores cuál es el proceso, el procedimiento que sigue el INVIMA para otorgar una autorización de uso de emergencia de una vacuna, en este caso contra la del COVID-19?
Qué importante su pregunta, porque esto también nos permite a nosotros resaltar otro esfuerzo grandísimo que ha hecho el gobierno nacional, reitero, liderado todo este esfuerzo por el mismísimo señor presidente, por el doctor Iván Duque, y es la actualización de la norma sanitaria, de la norma regulatoria en Colombia. Eso le ha permitido a Colombia, primero, tener muchas alternativas regulatorias para el ingreso de las vacunas, lo cual ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud. Ha visto en Colombia un país con un variopinto de alternativas regulatorias para el ingreso de esas vacunas que facilita el acceso, por supuesto. Y luego a nosotros como agencia regulatoria, al INVIMA, la entidad que yo honrosamente dirijo, nos permite a nosotros, en el marco de lo establecido en esa norma, hacer uso de una figura que se denomina diálogos tempranos. Doctor Aldana, otra expectativa que tiene el país es sobre la llegada o los trámites que está haciendo el gobierno nacional a través del INVIMA para la llegada de la vacuna de Moderna. ¿En qué va esos trámites, esos procedimientos? Como decíamos anteriormente, Moderna hace parte de esas compañías con quien se hizo una negociación bilateral. Moderna, nosotros ya estamos en todo el proceso ese, en el marco de esos diálogos tempranos, de tener acceso a la información. Ellos tienen una ventaja. Moderna es quizás una de las vacunas que más se ha utilizado dentro de los más de 350 millones de dosis que se han utilizado hoy en el mundo. Quizás el pareto lo hace Pfizer, Moderna y AstraZeneca. De tal manera que, decía, Moderna ya tiene aprobaciones de su uso de emergencia, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa. Esa es una información que ya casi que es pública, a la cual nosotros, decía, teníamos ya acceso también a través de los diálogos tempranos con la compañía, y muy seguramente en el momento en que Moderna aplique para su solicitud del uso de emergencia, va a tener una respuesta también muy ágil, como sucedió con Pfizer, con AstraZeneca y recientemente en el día de ayer con Janssen, que obtuvo su autorización en menos de 24 horas. Doctor Aldana, estamos viendo ejemplos internacionales preocupantes. Aquí en América Latina, en Europa, en la misma Colombia, en varias ciudades, pues está aumentando la positividad y la incidencia del contagio del coronavirus. ¿Qué mensaje le entrega usted a los colombianos para seguir manteniendo las medidas de autocuidado y de protección? Importantísimo también. Yo le agradezco muchísimo su pregunta, porque es que uno está viendo que en el mundo países muy exitosos en sus esquemas de vacunación están viviendo como una especie de amenaza de un tercer pico de la pandemia. Entonces aquí el mensaje tiene que ser muy claro a la ciudadanía. Primero, hay que vacunarse porque las vacunas son seguras. Las vacunas son productos de todos esos retos que nos han dejado las diferentes pandemias y epidemias que han azotado la humanidad. Y no han sido grandes generadoras de efectos adversos. Históricamente han sido productos biológicos seguros. Por el contrario, han salvado 70 millones de vidas durante las diferentes epidemias y pandemias en que se han utilizado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que vacunarse. No hay que creer en todos esos mitos de que nos van a marcar genéticamente, de que los efectos adversos, etcétera, etcétera. Las vacunas son, en términos generales, muy seguras. Tienen que generar mucha confianza. Hoy, ante la ausencia de un tratamiento para COVID-19, no tenemos otra herramienta diferente nosotros en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, no tenemos otra herramienta diferente a la vacuna, a las medidas de autocuidado y las de disciplina social. ¿Esto qué es? A vacunarse, a seguir lavándonos las manos frecuentemente, usar el tapaboca, evitar los conglomerados y estar en lo posible en lugares bien ventilados. Esto tiene que ser una lucha entre todos, esto tiene que ser una lucha conjunta donde también haya mucha responsabilidad ciudadana para que nosotros podamos combatir eficientemente esta pandemia. Pues doctor Julio César Aldana, director del INVIMA, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Casa de Nariño en Línea. Le deseamos muy buena tarde. A ustedes, feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias para usted, doctor Aldana. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Casa de Nariño en Línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.